Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Se les pide por favor que mantengan sus teléfonos apagados o en el modo vibrador si es que los llegaran a necesitar. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, sí. Hoy estamos invitados a poner los ojos en Jesús. Fijemos nuestra mirada en su vida y en sus obras. De pie, por favor, para iniciar nuestra celebración y participar llenos de entusiasmo y alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, vamos a disponernos a celebrar esta Santa Eucaristía hoy en el Día del Señor. Para ello, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Abraham va dispuesto a hacer lo que Dios le pidió, sin cuestionar nada y confiando plenamente en el Creador. Pongamos mucha atención, por favor, a este pasaje bíblico. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar, acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre.
mis promesas al Señor. Ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén, siempre confiaré en el Señor. El amor de Dios es tan grande que fue capaz de entregar a su único Hijo para nuestra salvación y perdonar nuestros pecados. Escuchemos atentamente las enseñanzas del apóstol. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? Él que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Jesús sorprende a 3 de sus apóstoles cuando los invita a subir a la montaña, mostrándoles un poco de su gloria. En pie, por favor, para cantar el honor y gloria y abrir nuestro corazón y sentidos a la proclamación del Santo Evangelio. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Jesús. 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 Honor y gloria a ti, El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir eso de resucitar entre los muertos? Palabra del Señor. Por la lectura de este santo evangelio, pueden sentar. Queridos hermanos, ya nos encontramos en el segundo domingo de este tiempo de gracia de la Cuaresma. Y seguramente a todos de la palabra escuchada nos arrebata la atención el Evangelio de este domingo, con esa narración maravillosa de la transfiguración. La transfiguración. Y el texto de la transfiguración, hermanos, podríamos decirlo así, está cargado de simbolismo teológico, lo que significa que tenemos que profundizar y preguntarnos qué nos quiere decir Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios? Este relato es lo que en el Antiguo Testamento, hermanos, se le conoce como teofanía. Teofanía. ¿Qué quiere decir esta expresión? Manifestación de Dios. Esa es una teofanía. Manifestación de Dios. Por tanto, hermanos, transfiguración, podríamos entenderlo así, como la manifestación de Dios desde la humanidad de Jesús. Desde la humanidad de Jesús o en la humanidad de Jesús. Dios se manifiesta en Jesús. Así que, ¿dónde está la divinidad de Jesús? En su humanidad. Jesús, entre más humano, más divino. Lo mismo contigo y lo mismo conmigo. Entre más humano, Dios está presente. ¿Qué cosa es lo que mengua nuestra posibilidad de mostrar a Dios? Nuestra inhumanidad. Nuestra inhumanidad. Cuando decimos, hermanos, esta persona es muy humana, ¿qué estamos diciendo? Que es una persona tan parecida a Dios. Y cuando decimos esta persona es tan inhumana, ¿qué estamos expresando?
esta persona está ocultando al Dios que lleva dentro, lo está ocultando. Entonces, hermanos, esto significa entre más humano, más divino. Por eso, con algo que nos pueden halagar, es cuando nos dicen: usted es muy humano. Nos están diciendo, en cierta manera, muy parecido a Dios. Con todo esto, hermanos, podemos afirmar que entonces lo glorioso de Jesús no está tanto en el vestido resplandeciente. Lo glorioso de Jesús es su capacidad de amar. Allí radica, en su capacidad de amar. Porque Jesús, ya lo sabemos, es el Verbo encarnado y ama las 24 horas del día y todos los días. Eso es lo glorioso de Jesús. Eso es lo luminoso de Jesús. Eso es lo resplandeciente de Jesús. Su capacidad de amar. Por eso, hermanos, podemos decir que Jesús no solo en el monte Tabor se transfiguró, sino que Jesús siempre vivió transfigurado por su manera constante de mostrar a Dios. En eso está la transfiguración, mostrar a Dios. Y Jesús toda su vida fue un mostrar a Dios, y por lo tanto toda su vida fue Jesús un transfigurado. Y si somos nosotros seguidores, discípulos de Jesús, nuestra misión, nuestra tarea entonces es también mostrar a Dios. Y en la medida que mostremos a Dios, hermanos, seremos transfigurados. Tenemos entonces dos caminos: o nos transfiguramos mostrando a Dios, o nos desfiguramos creyéndole al mundo. O soy un transfigurado, o soy un desfigurado. Ahora nos podemos preguntar: ¿cómo yo puedo ser un transfigurado? ¿Cómo? La respuesta, hermanos, la tenemos que hacer desde Jesús, desde Jesús. Por tanto, entonces, hagamos este ejercicio. ¿Qué hacía de Jesús un hombre transfigurado? ¿En qué se le notaba que era un transfigurado? Y si contemplamos y vemos eso en Jesús, ya podemos vernos también en la posibilidad de ser también nosotros transfigurados. Así que, ¿qué hacía de Jesús un hombre transfigurado? Primero, en su bondad, en su bondad. Y sabemos que la bondad es la inclinación a hacer siempre el bien. En eso se le notaba su transfiguración. Con razón decían, en relación a Jesús, todo lo hace bien. Y Pedro dijo en alguna ocasión, refiriéndose a Jesús, pasó haciendo el bien. Ojalá y cuando alguien tenga algo que decir de nosotros, dijeran: todo lo hizo bien.
o pasó haciendo el bien en esta vida. Y no es utopía esto, hermanos. Hay personas así y muchas de ellas las conocemos. Cuando tú y yo le apostamos a la bondad, entonces con Jesús nos transfiguramos. Así que la invitación es a que te inclines siempre a lo bueno para mostrar a Dios como ¿quién? Como Jesús. Segundo, ¿qué hacía de Jesús un hombre transfigurado? Su compasión. ¿Qué es la compasión? No es lástima, no. La compasión es que Jesús sentía en carne propia la realidad del otro. Dice uno de los textos del Evangelio que Jesús, viendo a la multitud, se compadeció. O sea, Jesús era muy sensible ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la necesidad del otro. Esa es la compasión. Padecer con el otro su realidad, vibrar con el otro su realidad, sentir en carne propia el dolor del otro, la ceguera del otro, la lepra del otro, la parálisis del otro, el miedo del otro, el rechazo del otro. Esto hace que Jesús sea un transfigurado, y esto hace que yo pueda ser también un transfigurado en la medida que sea compasivo, que sea sensible a la realidad, a la necesidad del hermano. Tercero, ¿qué hacía de Jesús un hombre transfigurado? Su autenticidad. Y la autenticidad es la calidad y el carácter de verdadero. Jesús no engaña. Jesús no andaba con triquiñuelas. No hace trampas. Más todavía, Él mismo, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en otra parte del Evangelio dice: la verdad los hará libres. Auténtico. Cuarto, ¿qué hace de Jesús sea un hombre transfigurado? Su integridad. Su integridad. En otras palabras, Jesús era un hombre de una pieza. Tenía una grande capacidad de hacer siempre lo correcto. Quinto, ¿qué hace de Jesús un transfigurado? Su coherencia, la coherencia en Jesús. Jesús actúa consecuentemente entre lo que dice, entre lo que piensa y lo que hace. Por tanto, hermanos, si yo quiero transfigurarme, debo luchar ¿por qué? Por ser coherente entre lo que pienso, digo y hago. Con razón decían los testigos de Jesús en aquel tiempo: este enseña distinto a los fariseos y los escribas. Enseña con autoridad. Por eso los estudiosos dicen: palabra, doctrina y persona de Jesús son lo mismo.
Jesús es un hombre que identifica su persona con su mensaje y su mensaje con su persona. Hay una coherencia que no había ni en los fariseos ni en los escribas. Sexto, ¿qué hacía de Jesús un transfigurado? Su libertad, su capacidad de elegir siempre el bien, libertad ante el tener, ante el poder, ante el éxito momentáneo, libertad al qué dirán, libertad a las apariencias. Por eso el Evangelio dice, comía con pecadores. Jesús actuaba libremente, hablaba con libertad. Y por último, hermanos, ¿qué hace de Jesús un transfigurado? Su experiencia de Dios. Era un hombre con experiencia profunda de Dios en su vida. Y tenía por ello una capacidad de volcamiento. Y cuando una persona es entregada a todos, esa persona tiene experiencia de Dios, porque es un vaciamiento, es una entrega constante. Por tanto, hermanos, cuando vivo en función del amor como servicio, dar la vida diariamente, aún en las cosas más pequeñas que realizo en el día, eso es transfigurarse. Ahora, hermanos, entendemos lo que es transfigurarse. Jesús mostró durante toda su vida con transparencia el amor infinito de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Y decir con transparencia es mostrar a Dios nítidamente a través de su vida. Ahí está el reto para todos nosotros. Allí está. Esto es, hermanos, válgase la comparación, como una pecera. Y la pecera que muestra lo que hay dentro. Y entre más limpia la pecera, más muestra lo que hay dentro. Ojalá que nosotros fuéramos como esa pecera, tan limpios que podamos mostrar lo que hay dentro. Y lo que hay dentro de nosotros se llama Dios. Jesús, como limpia pecera, fue capaz de mostrar en todo momento a Dios. Así que, hermanos, inspirados por esta palabra, pidámosle hoy al Señor su auxilio, el auxilio de su Espíritu, para que podamos ser en nuestra vida cotidiana hombres y mujeres transfigurados, que mostremos nítidamente a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestra vida. Así sea. Profesemos, hermanos, nuestra fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe.
Es la fe que profesamos todos nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Hagamos nuestras oraciones y a cada una de ellas digamos: Padre, escúchanos. Que Dios conceda a sus fieles vivir esta Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos al Señor. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos al Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos al Señor. Nos unimos a la acción de gracias de Andrea por sus 15 años, para que Dios le bendiga con abundancia. Oremos al Señor. Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y concédenos estar siempre atentos a tu plan de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues, oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas,
que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta mis pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con una inclinación nos damos la paz de Jesucristo. Para recibir la Sagrada Comunión, por el centro, atendiendo las señales en el piso para la sana distancia. Al llegar aquí al frente, extendemos la mano izquierda con la palma hacia arriba, la mano derecha abajo como formando una cruz. Recibimos a nuestro Señor, damos 2 pasos a la derecha o a la izquierda, pasos laterales. Y frente al altar nos descubrimos y comulgamos, teniendo mucho cuidado de que no quede ninguna partícula en la palma de la mano. Si vemos una partícula, también la comulgamos. Regresamos por los laterales, no por el centro. Se va a dar la comunión en la capilla del Santísimo, en la parte de arriba también, y en el bautisterio también van a ir otro ministro.
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ya se han abierto, hermanos, las inscripciones para personas mayores de 15 años que les falte algún sacramento. Si ustedes conocen a una persona así, con mayor de 15 años, que le falte algún sacramento, ya pueden inscribirse en la oficina parroquial, en los horarios correspondientes, para que se preparen y en torno a nuestra Semana Santa reciban el sacramento correspondiente. Y les recuerdo, ya terminó el mes de febrero, iniciamos, Dios mediante, mañana, marzo, se aproxima ya el sorteo del prodiezmo. Todavía nos quedan allí algunos boletos del prodiezmo. Ojalá, como siempre lo hacen con generosidad, nos sigan ayudando, adquiriendo esos boletos y para ayudar a nuestra arquidiócesis en sus gastos pastorales. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Porque sabemos que Dios nos ama, podemos irnos en paz. Que el Señor les acompañe toda la semana. Por favor, permanezcan en sus lugares durante la procesión de salida para disponernos a abandonar el templo en orden y cuidando la sana distancia. Buenas tardes a todos.